¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Su Permiso. Gracias por su sintonía, esperamos que esté disfrutando para muchos el primer día de vacaciones agostinas. Esta noche nos acompañará el secretario de Comunicaciones, licenciado Eugenio Chicas, con quien vamos a abordar temas muy relevantes para nuestro país. Hablaremos de la posible nueva ley de reconciliación, del rumbo de la economía, aspectos políticos y sociales de El Salvador. Como todas las noches, me acompañan mis colegas Ana Giralt y Francesca Falconi. Ana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Francesca, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Para iniciar nuestro programa ya está con nosotras el licenciado Eugenio Chicas, pero vamos con un breve saludo de introducción. El primer bloque de Sin Su Permiso, la entrevista, es gracias a Scotiabank. Buenas noches, licenciado. Un gran gusto que nos acompañe. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes. De veras es un privilegio estar entre tres mujeres tan destacadas en el periodismo, en la televisión, en la opinión pública del país. Muchas gracias. Gracias por sus palabras. Para iniciar, como decíamos en el saludo del programa, tenemos varios temas que quisiéramos conversar con usted, iniciando con la ley de reconciliación o la posible nueva ley de reconciliación que se ha venido hablando en los últimos días. Licenciado, nos queda la duda, si la sala realmente no hubiera declarado inconstitucional la amnistía, ¿hubiésemos planteado el tema de una posible nueva ley de reconciliación? ¿Por qué surge en este momento de forma tan coincidental? Yo creo que definitivamente sí, ¿verdad? Por lo que ocurre es, como gobierno, la consideración es, se han venido desarrollando en esto ya casi 25 años desde la ejecución de los acuerdos de paz, un conjunto de programas que pueden parecer un poco dispersos para resarcir la situación de las víctimas, de las personas que resultaron afectadas en el conflicto. En esto tenemos la situación del Mozote, algunos de los procesos de Morazán, el tema de los lisiados de guerra, por ejemplo, y son programas que han estado como dispersos. Hoy una ley de reconciliación lo que puede hacer eventualmente es agrupar estos programas. Claro, la reconciliación no es un problema solo de recursos materiales, no. Esa es una faceta de la reconciliación, cómo se pueda reparar a las víctimas materialmente. No, la reconciliación tiene más fondo. Por ejemplo, en esto está el conocimiento de la verdad, como se ha expresado por la propia Iglesia Católica, por ejemplo. En esto, por ejemplo, es muy importante la reivindicación de la historia. Hay un programa, por ejemplo, que es parte de lo que conocemos como memoria histórica, que ya ha asumido el gobierno en esta misma dirección, y eso se puede agrupar dentro de esta misma iniciativa. Entonces yo creo que coincide el hecho porque realmente nos ha puesto en coyuntura con el cumplimiento del 25 aniversario también de los acuerdos de paz, las moras, las deudas históricas que tenemos con el país. Y el tema de las víctimas ha sido a lo largo de este cuarto de siglo una de las moras que es necesario atender como sociedad. Eugenio, pero actualmente, ¿cómo queda la primer ley de reconciliación? Que, acláreme, cuando se da la Comisión de la Verdad, la Comisión de la Verdad alude a esa ley de reconciliación. ¿Está actualmente vigente? Porque esa ley no quedó derogada, sino quedó que se oculta ante la ley de amnistía. Más bien, lo que hizo la ley de amnistía no solo la ocultó, sino que anuló algunos de los artículos de la ley de reconciliación. No, de ninguna manera. La ley de reconciliación es el instrumento político que permite sentar las bases para la integración política de las partes en el nuevo momento que vive el país. O sea, en aquel momento la arquitectura de la reconciliación estaba diseñada en la dirección de generar los espacios políticos para que las partes pudiéramos participar en política. Entonces, hacia eso estaba abocado principalmente. La de amnistía. La de amnistía. Porque la de la Comisión de la Verdad. Perdón, la de reconciliación. Ajá. Porque la de amnistía surge como un esfuerzo unilateral, no surge como parte del acuerdo de paz. O sea, incluso si uno lo recuerda, la génesis de eso fue
En el año 93, marzo del 93, se conoce primero el informe de la Comisión de la Verdad y más o menos una semana después, eso fue a la altura del 15 de marzo del año 93, y una semana después ingresa la iniciativa de la ley de amnistía. Pero ¿cómo queda, perdón, en este contexto el informe de la Comisión de la Verdad? Porque yo leí un extracto que decía en la comisión, en ese momento, que muchos de los actores que participaron en la guerra de los dos bandos no debían ocupar cargos públicos. Muchos de esos actores han ocupado y están ocupando cargos públicos. Únicamente eso estaba limitado en este caso a quienes habían dirigido desde la posición de las Fuerzas Armadas la conducción del ejército. Solo para las Fuerzas Armadas. En ese caso, y era por un periodo, no era de manera permanente. De hecho, hoy, por ejemplo, quienes fueron parte de la Tandona, hoy algunas figuras son figuras activas en política. Fue durante un periodo nada más. Pero a mí me llama la atención cómo con esta nueva ley se quiere buscar nuevamente resarcir a las víctimas, si la Fiscalía supuestamente ha dicho que no tiene la capacidad para poder aplicar esta ley, de esta sentencia que dio la Corte Suprema. Entonces, ¿cómo se está hablando ahora de una nueva ley? Porque igual se supone que se necesita hacer justicia, resarcir a las víctimas. Francesca, en este tema yo creo que lo de fondo es lo siguiente. Realmente el país nunca estuvo inhabilitado ni por la ley de reconciliación ni por la ley de amnistía de atender los casos de lesa humanidad, nunca, porque ambos instrumentos jurídicos de ninguna manera atajaban eso. Realmente ahí lo que habrá que preguntar a la propia Corte Suprema de Justicia, qué pasó a lo largo de estos años, por qué no se diligenciaron procesos que siempre estuvieron en los tribunales y nunca fueron inhibidos por ninguno de los dos instrumentos legales, ya que esas leyes no podían sobreponerse a tratados internacionales, en este caso, que son los que regulan los procesos de investigación sobre hechos de lesa humanidad. Entonces, ese es el otro elemento también. En todo ese periodo tampoco la Fiscalía estuvo inhibida de investigar los casos de lesa humanidad, porque ninguno de los dos instrumentos estaba abocado a frenar investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad. Pero ¿qué va a hacer esta? No señalar culpables o no procesar a los culpables de esos delitos. En el caso de los de lesa humanidad, no. ¿Pero qué va a hacer esta nueva ley que ahora, entonces no siga la Fiscalía inhibida? Entonces, porque hoy, si estaba inhibida en la primera ley y también con la amnistía, ¿qué hace esta nueva que no vaya a seguir así? Lo que pasa es lo siguiente, el presidente de la República ha sido muy claro, por ejemplo, en señalar que muchas de las sentencias, no todas, pero muchas de las sentencias de la Sala de lo Constitucional están fuera del contexto país. ¿Por qué? Porque definitivamente, como lo ha señalado la Iglesia Católica en estos momentos, muchas de las víctimas a estas alturas no están exactamente tras la búsqueda de penalizar hechos que hayan ocurrido en aquella época. De hecho, más bien el esfuerzo nacional es del reencuentro, de la reconciliación. La gente lo que espera es encontrar la verdad, saber qué ocurrió con sus familias. Por lo tanto, en cambio, la sentencia lo que hace es abrir la ruta punitiva. Claro, el fiscal con justa razón brinca, como decimos, salta muy fuerte porque dice, momento, si ya al fiscal le está costando, por ejemplo, atender la emergencia nacional derivada de la criminalidad que vive en nuestro país, y esa es la urgencia nacional en estos momentos, cómo derivar recursos, por ejemplo, incluso nosotros como gobierno hace un par de meses, de lo que nos da la contribución a la telefonía, se le han autorizado al fiscal 100 fiscales más para reforzar. Esta semana estaban juramentando a 62 ya, para reforzar la parte de la investigación criminal de los delitos derivados de la acción de las pandillas. Entonces, el fiscal tiene toda la razón cuando dice, no, momento, y con esa sentencia, y yo de dónde y con qué recursos, porque entonces ahí vamos a entrar apresuradamente, cuando ustedes lo decidan, al tema de la fiscalidad. Pero usted decía un punto, y es cierto, cuando uno oye a la mayoría de personas vinculadas o que fueron dañadas por la guerra, buscan la verdad. Sí. Pero ¿cómo una ley les va a garantizar la verdad? Si tenemos a una fiscalía que es la que investiga,
que se supone la verdad. Que no lo ha hecho en 25 que años. no lo ha hecho en 25 años y con costos gana casos porque no tienen, no sé si la capacidad instalada, el dinero. Entonces, ¿cómo una ley va a venir y a decirle a los familiares de las víctimas, yo le garantizo la verdad? ¿Cómo la operativizan para que esa verdad sea verdad? Porque en muchos de esos casos se ha avanzado ya en los procesos. ¿Cuáles? En muchos de los, el Mozote, por ejemplo, este es uno de los casos más maduros, el del Mozote, por ejemplo. Incluso el Mozote está en la fase ya de reparación de víctimas. Ahí, por ejemplo, se ha podido identificar con nombre, apellido y edad a la yo diría más del 80% de las víctimas de lo que ocurrió en el Mozote. ¿Y los victimarios? De la misma manera, o sea, hay la Comisión de la Verdad ahondó en procesos como eso, porque la Comisión de la Verdad profundizó en esos casos. Entonces no es necesaria una nueva ley, porque sin una nueva ley ya se está trabajando en casos como el Mozote. Porque una nueva ley lo que puede permitir es agrupar los programas para facilitar los procesos. Una nueva ley también nos puede permitir no solo dimensionar la parte material de ante cuántos casos estamos y con qué procedimientos se pueden atender, sino también no solo la parte material, sino la parte moral en esos casos. ¿Pero cuánto cuesta porque esto? ¿En millones o en miles de dólares? Eso hay que cuantificarlo y por eso la iniciativa parte del esfuerzo que se debe de hacer con distintos sectores para poder atender eso. ¿Por qué? Porque la cuantificación tampoco puede ser un impedimento para responder a la necesidad ética, moral, legal de la necesidad de las víctimas. O sea, nosotros no podemos decirle a las víctimas, ¿saben qué? Como esto no sabemos cuánto cuesta, no podemos atender su resarcimiento moral. Entonces, no, es obligación del Estado atender ese tipo de circunstancias. Por eso, la iniciativa del presidente de la República, que ha sido bien tomada por la Iglesia Católica, incluso Monseñor José Luis Escobar Ala ya se pronunció a favor, los partidos políticos se han pronunciado a favor, pero esto es parecido al tema del sistema educativo del país. ¿Cuánto necesitamos para reformar el sistema educativo? 12.500 millones. ¿Los tenemos? No los tenemos. No los tenemos. Pero eso es un impedimento para poder asumir el tema. No, por supuesto que no. Tengo que ir a una primera pausa comercial, pero vamos a dejar una pregunta planteada, Francesca. A 25 años que se cumplen de los acuerdos de paz en enero de 2017, ¿esta es la única iniciativa que podemos esperar del gobierno para decir que el país va hacia una nueva transformación, que realmente va hacia un proceso de paz? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué puede esperar el país ya un cuarto de siglo de los acuerdos de paz? Vamos a esperar la respuesta luego de esta primera pausa comercial. Ya volvemos. El primer bloque de Sin Su Permiso, la entrevista, fue gracias a Scotiabank.